Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están todos y cada uno de ustedes? Damos gracias al Señor por este bonito día domingo, 28 de febrero. Y sí, como decía Leo, justo coincidió que el día de hoy cumplo 6 años de casado con mi esposa, así que tenemos una doble celebración. Por ser el Día del Señor, por supuesto, y también por celebrar junto con mi esposa estos 6 años juntos sirviéndole al Señor. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Tenemos una vez más el privilegio de sentarnos a escuchar la bendita palabra del Señor. Y el día de hoy quiero compartir, siguiendo un poco la línea, ¿verdad? De este estudio del libro de Josué que hemos estado llevando, pues hablar acerca de los capítulos 15, 16 y 17. Usted me dirá, pastor, son bastantes capítulos. Sí, pero realmente los tres capítulos hablan en línea de una sola cosa y vamos a tratar de enfocarnos en los puntos más centrales de cada uno de ellos y el tema a tratar, o llamémoslo así, el título que he querido poner, que he pensado para poner este sermón es Esfuérzate hacia la victoria. Y este es un libro, me gusta el libro de Josué porque es un libro que nos desafía, es un libro que nos reta, es un libro que nos mueve a soñar y a esforzarnos, a levantarnos y a esforzarnos por tomar la bendición que el Señor ya ha dado a cada uno de aquellos que creemos en Él, en su Hijo Jesucristo. Si pudiéramos resumir, ¿no? Si yo quisiera que tú te quedes con algo de este sermón, es lo siguiente. Todos los creyentes hemos sido bendecidos por Dios. Y por favor, no lo olvides. Todos, absolutamente todos los que hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza en el nombre de Jesucristo como el Hijo de Dios y nuestro Salvador, todos los creyentes, por supuesto, hemos sido ya bendecidos por Dios. Pablo lo enseña así, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. Lee el capítulo número 1 de Efesios y vas a percatarte de ello. Todos los creyentes hemos sido bendecidos por Dios, pero, y aquí viene la cláusula, aquí viene lo importante, pero no todos los creyentes vivimos en bendición o somos de bendición para otros, ¿sí? Vuelvo y lo repito de otra vez. Todos los creyentes hemos sido bendecidos por Dios, ¿sí? ¿Está claro? Pero no todos vivimos en bendición o somos de bendición para otros. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre que hemos sido bendecidos por Dios a realmente vivir en esa bendición e incluso ser de bendición para otros, tiene mucho que ver con el esfuerzo que pongamos en tomar aquello que el Señor nos ha dado, la obediencia, la disciplina que pongamos en esto. En los capítulos 15, 16 y 17 que vamos a leer el día de hoy, vamos a ver, en estos tres capítulos, vamos a ver el mismo patrón. ¿Sí? Estos tres capítulos hablan de la repartición de la tierra. Usted recordará, el pueblo de Israel entró a la tierra prometida por mandato del Señor, derrotaron a sus enemigos, derrotaron a los principales y más grandes ciudades amuralladas y enemigos que habían, enemigos poderosos, tanto del sur como del norte, fueron vencidos por el poder de Dios. Usted recordará, cuando Israel camina con Dios, Israel es invencible. Cuando Israel se separa de Dios, Israel fracasa. Entonces, por la gracia del Señor, pues Israel se mantuvo en obediencia al Señor y pudo derrotar a las tribus, a las naciones más grandes, a los reinos más poderosos. Ahora procede ya la repartición, ¿no? Las tribus empiezan a repartir las tierras no según ellos quieren, no según su conveniencia, sino según lo que Dios ya había asignado a cada una de ellas. Pero vemos un patrón en estos tres capítulos. ¿Cuál es el patrón? Primero, Dios da la bendición a su pueblo, es decir, ahí está la tierra prometida, ahí está su tierra, es lo que tienen que tomar. Por ende, su pueblo debe forzarse para obtenerla. Ya han hecho un primer esfuerzo en derrotar a las naciones más grandes, pero todavía quedan reinos pequeños, todavía quedan ciudades sin conquistar que son más pequeñas y su pueblo tiene que esforzarse para derrotarlas y para obtener esa tierra. El punto de quiebra acá, o la gran paradoja que vemos aquí, es que su pueblo no se esfuerza lo suficiente. Cuando llega el punto de que ellos tienen que ir a tomar aquello que Dios les ha dado, el pueblo no se esfuerza lo suficiente y por ende quedan aún pueblos paganos sin exterminar en la tierra de Canaán. Aún quedan pueblos sin exterminar en la tierra de Canaán. Entonces, al quedar pueblos sin exterminar, al quedar pueblos o naciones que todavía no han sido exterminados, estos pueblos sin conquistar, sin exterminar, son de tropiezo años después para el pueblo de Dios. Usted recordará, el siguiente libro que sigue al libro de Josué es el libro de los jueces.
Y la característica del libro de los jueces es que Israel cayó en idolatría, cayó en paganismo, cayó en inmoralidad. ¿Por qué? Porque justamente esos pequeños pueblos que Israel se negó a conquistar, que no pudo conquistar en su debido momento, estos mismos pueblos fueron de tropiezo años posteriores. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, por eso es tan importante, y por eso es tan importante el esfuerzo que tenemos que tomar, que tenemos que tener para conquistar, para vencer, para tomar todo lo que Dios nos ha dado, porque cuando dejamos de hacer lo que el Señor nos ha dado, entonces vamos a tener problemas a futuro. Entonces, en estos capítulos, yo quiero compartir contigo 3 puntos importantes, y ahí lo van a poner en pantalla, la agenda del día de hoy. En primer lugar, esfuérzate en tomar lo que Dios te ha dado, y eso lo podemos ver en todo el capítulo 15. ¿Sí? En todo el capítulo 15, esfuérzate en tomar lo que Dios te ha dado. Segundo punto, esfuérzate en no abandonar tu responsabilidad. Capítulo 16, no abandones la responsabilidad que el Señor te ha dado. Tienes que esforzarte en esto. Capítulo 16. Y por último, capítulo 17, esfuérzate en luchar por tu bendición. Esfuérzate en luchar por tu bendición. Y bueno, sin más, vamos a entrar entonces ya al punto. Ahora, como sé que los capítulos son un poco extensos, sobre todo el 15, no vamos a leerlo todo. Quiero centrarme solamente en unos cuantos versículos que son el núcleo, que son la parte central, la parte neurálgica de todo el capítulo, ¿sí? Entonces, vamos a poner ahí en pantalla Josué capítulo 15, versículo 13 al 19, ¿sí? Que es el primer bloque que yo quiero compartir con ustedes. Todo el capítulo 15 habla de lo mismo, de la repartición de las tierras a la tribu de Judá, pero solo quiero enfocarme en estos 6 versículos. Josué capítulo 15, verso 13 al 19 dice, y dio a Caleb, hijo de Jefone, una porción entre los hijos de Judá, según el mandato del Señor a Josué, es decir, Kiriat Arba, siendo Arba el padre de Anac, es decir, Hebrón. Y Caleb expulsó de allí a los 3 hijos de Anac, Sesai, Aimán y Talmai, hijos de Anac. De allí, Caleb subió contra los habitantes de Debir. El nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y Caleb dijo, al que ataque a Kiriat Sefer y la tome, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Esa es la promesa que él hizo. Y Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, la tomó y él le dio a su hija Axa por mujer. Y sucedió que cuando ella vino a él, el marido, la persuadió para que pidiera un campo a su padre, a Caleb. Entonces ella se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, dame una bendición, ya que me has dado la tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Y él le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Ese es el texto central de todo este capítulo 15 que yo quiero compartir con ustedes. Como dije hace un momento, el capítulo 15 trata de la herencia que le fue dada a la tribu de Judá, a los hijos de la tribu de Judá, de la tierra que le fue dada. Ahora, de entre todos los habitantes, pobladores de la tribu de Judá, la Biblia destaca, resalta a uno, a Caleb. Ya conocemos a Caleb, si usted ha estado la semana pasada, usted recordará, estuvimos hablando de él, ¿se acuerda del viejito sabroso de Caleb? Este hombre que fue uno de los 12 espías enviados por Moisés muchos años atrás, exploraron la tierra prometida, vieron que era hermosa, que era preciosa, que era un lugar delicioso para vivir, pero que tenía sus retos, tenía sus desafíos. Aún así, a pesar del reporte negativo de los 10 espías que dijeron, no, es imposible, no podemos entrar en ella, Caleb y Josué dijeron, no, pero si Dios ha dicho que vamos a entrar, vamos a entrar. Así que conquistemos lo que Dios nos ha dado. Ahora, al final pudo más la incredulidad del pueblo de Israel y por causa de esto Dios disciplina a todo el pueblo y durante 40 años el pueblo de Israel no puede entrar a la tierra prometida, sino que da vueltas en el desierto. Pasado los 40 años, cuando muere toda esa generación incrédula, recién es que el pueblo de Israel entra a la tierra prometida y con ellos Josué y Caleb, porque ellos no fueron incrédulos, ellos sí creyeron. Entran. Este Caleb ya han pasado 45 años. Es un hombre anciano de 85 años ya. Y la semana pasada vimos cómo Caleb se presenta donde Josué y le dice, amigo,
tal era mi fuerza antes, a mis 40 años, tal es mi fuerza ahora, dame por favor esa tierra que el Señor me dio, yo la voy a conquistar. Un hombre con actitud, un hombre con coraje, un hombre con denuedo, con valor y con muchísima fe. Y en efecto, a pesar de que era un hombre anciano, liderando a su pueblo, este hombre fue y conquistó, y nos dice claramente que él conquistó la región de Hebrón, donde vivían los hijos de Anac. Los hijos de Anac son conocidos en la Biblia por ser los anaseos, los gigantes. Estos eran de la raza de los gigantes, eran hombres altísimos y con mucho poderío y realmente casi invencibles, pero Caleb y los suyos pudieron derrotarlos gracias a que Caleb era un hombre de Dios, Caleb era un hombre de fe, Caleb era un hombre de buena actitud, Caleb era un hombre con optimismo, que confiaba en el Señor, confiaba en su palabra y por ende hizo proezas, ¿no? Hizo maravillas a pesar de su avanzada edad. Dios fue fiel y Caleb hizo lo bonito, lo que me gusta de Caleb. Caleb, a pesar de que era anciano, vio con sus propios ojos, vio la promesa y la bendición del Señor. Si bien es cierto, Dios le dio una promesa en sus 40 años cuando él entró a la tierra prometida y la miró y regresó. Y Moisés le dijo, la tierra que tú pises será para ti. Esa era la promesa, y realmente la promesa no se hizo efectiva, sino 45 años después. Sin embargo, a pesar de ello, Caleb, perdón, se mantuvo fiel, se mantuvo firme al Señor y por esa fidelidad, por esa obediencia, por esa firmeza, vio con sus propios ojos la bendición del Señor. Qué tremendo. Sin embargo, Caleb no solamente quería ser el único hombre de fe, sino que ahora Caleb anima a otros a que también hagan proezas. ¿Y cómo hace? Él dice, bueno, amigos, pobladores, todos escúchenme. Hay un cuarto reino, hemos derrotado a 3 reinos de los gigantes. Hay un cuarto reino, el reino de Debir o Kiriat Sefer. Al que vaya y conquiste esa ciudad, yo le voy a dar a mi hija por esposa. ¿Sí? Tremendo. Así que anima y pone ese desafío, pone este reto para que a ver quién se levanta, ¿no? A tener ese mismo corazón, ese mismo coraje. Y es una estrategia sabia. Yo creo que me voy a copiar esa estrategia de padre, porque ¿quién se va a levantar, ¿no? ¿Quién se va a levantar a conquistar una ciudad de gigantes? Pues un hombre de fe, un hombre de coraje, un hombre valiente, ¿no? Un loco, un ocioso, un vago no se va a levantar. Así que yo creo que voy a tomar esa estrategia de Caleb. Así que cuando ya mis hijas estén en edad casamentera, lo cual va a suceder dentro de muchísimos años, voy a decirle ahí, me voy a levantar en la iglesia y voy a decir, a ver, aquel que logre plantar una iglesia en Bangladesh, le doy a mi hija por esposa, ¿no? Ahí está, tremendo. Así que así nomás nadie va a ir un hombre de Dios, va a ir un hombre de fe, entonces te aseguras de que el que se va a casar con tu esposa es un hombre de fe, es un hombre de actitud y es un hombre de coraje. Así que Caleb tenía su sabiduría, no era, así que era un viejito sabroso e inteligente encima. Entonces, este hombre pues toma ese desafío, ¿no? Pone ese reto, a ver quién se levanta, ¿no? A ver qué hombre hay que pueda ser el sucesor, ¿no? También pensando pues en su sucesor, en quién pudiera tomar las riendas de la tribu de Judá, un hombre de fe, un hombre de coraje. Así que ¿quién se levanta? Se levanta un tal Otoniel. Se levanta Otoniel y dice, Caleb, yo lo voy a hacer. Yo voy y voy a tomar este desafío, yo voy a levantarme y voy a ir a tomar ese desafío, voy a conquistar esa cuarta ciudad de los gigantes. Y en efecto, Otoniel se levantó y una vez más vemos un hombre de fe, vemos un hombre de valor, vemos un hombre de buena actitud, vemos un hombre que hace proezas. Dios hace maravillas por medio de Otoniel también. Así que va Otoniel y conquista también esa ciudad de Debir, caen los gigantes y pues recibe su premio, ¿no? No solamente la tierra, sino también la hija, perdón, de Caleb, Axa, se le es dada por esposa. ¿Sí? Tremendo. Así que ya vamos viendo 2 buenos ejemplos de personas que por su fe logran maravillas. Ahora, Axa, la hija de Caleb, también tenía un poquito de ese arrojo de su padre, esa valentía, ¿no? Porque dice la escritura que, bueno, Caleb le dio la bendición de esa tierra del Negev, se los dio a Axa y a su marido Otoniel, pero Axa dice, desciende un momento y le dice, papá, ya que me has dado esta bendición, dame más todavía, ¿no? Dame las fuentes de arriba, dame las de abajo. Así que es una mujer atrevida, también una mujer de fe, una mujer también con buena actitud. Y bueno, venía pues de toda una familia
de gente de fe, de gente de optimismo, ¿no? Y qué bonito es cuando podemos formar a nuestros hijos en ese espíritu, ¿no? Porque si tus hijos te ven a ti, que parece que estás muriendo y no te han avisado, entonces no puedes pedirle fe, no puedes pedirle optimismo a tus hijos si tú no lo demuestras, si tú no eres una persona de fe, una persona de optimismo, una persona de valor, ¿cómo puedes esperar que tus hijos lo desarrollen? Entonces estamos viendo no solamente lo que Dios puede hacer en manos de un hombre de fe, sino lo que Dios puede hacer en una familia de fe, una descendencia, ¿no? Porque vemos a Caleb, vemos a la hija Axa, su marido es un hombre de fe también, qué tremendo, ¿no? Porque, bueno, lo similar junto con lo similar se van juntando, ¿no? Una mujer de fe no va a buscar pues un hombre temeroso, un hombre ahí sin ningún tipo de fe, incrédulo, duro de corazón, no, una mujer de fe busca un hombre de fe, un buen padre va a buscar para sus hijos, para su hija, para sus hijos, no porque tú los vas a casar, pero vas a tratar de orientar a tus hijos para que se unan a personas de fe, a personas de valor, a personas de coraje, de optimismo. Así que un buen consejo, padres, cuidado con las personas, y si tienes hijos ya adolescentes, jóvenes, que están ya pues con las hormonas ahí un poquito alborotadas, mucho cuidado. A veces los padres tienen esa tonta percepción, no, ellos son grandes, deja que ellos decidan, no, ellos que sean felices. No, mucho cuidado, mucho cuidado. Usted tiene que estar pendiente de las personas con las cuales sus hijos se relacionan y las personas por las cuales sus hijos están pensando como futura pareja, como futuro esposo, como futura esposa. Usted no puede permitir, si usted es creyente, usted no puede permitir que sus hijos se unan en yugo desigual, en yugo desigual. Sí, por supuesto, no podemos obligar a nadie, al final cada uno toma su decisión, pero usted tiene que estar atrás, enseñando, orando, intercediendo por sus hijos, hablándoles a sus hijos, para que sus hijos se unan, no en yugo desigual, sino con hombres y mujeres de fe, de valor, de coraje. Si usted ve que su hija, su hijo ya tiene un amiguito, una persona con la cual está empezando a salir, a conocerse, pues usted tiene que interesarse. A ver, tráelo, invítalo a la casa, vamos a invitarla a comer y usted tiene que hacerle preguntas, tiene que conversar, acercarse a esa persona y saber qué tipo de persona se está relacionando con sus hijos. Una familia de fe, una familia de coraje, una familia de bendición. Usted tiene que asegurarse que las personas que se rodean, y ya no lo vamos a ver desde un punto de vista familiar, sino veámoslo desde un punto de vista más general, rodéese de personas de fe, rodéese de gente de ánimo, rodéese de gente de fe. Si usted se rodea de gente que lo único que hace es llorar, es quejarse, lamentarse, hablar de todo lo mal de este mundo, usted nunca va a crecer. Usted nunca va a crecer, usted va a llegar tan alto como la mediocridad de los que están a su alrededor. Pero si usted se une a personas de fe, si usted se une a personas de valor, si usted se une a personas que tienen coraje, que tienen determinación, entonces usted va a crecer, usted se va a ver impulsado a crecer, inspirado por el ejemplo de las personas con las cuales se rodean. El que anda con sabios, dice la escritura, sabio será. Pero el que anda con necios, es decir, el que camina con necios será quebrantado. Entonces, qué importante es no solamente con quienes nos unimos en matrimonio para hacer una vida, sino también con quienes nos unimos y tenemos relación en el día a día. Porque de todas maneras, las personas con las cuales nos relacionamos impactan e influencian nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos. Usted quiere relacionarse con personas de fe, con personas de coraje, con personas de valor. Y así como vimos o vemos el ejemplo de Caleb, de Otoniel, de su hija Axa, hombres, personas de fe, vamos a ver ahora, y quiero que te dirijas conmigo, por favor, al capítulo 15, al mismo capítulo 15, pero más adelante, al verso 63, por favor, ahí lo puedes ver en pantalla, verso 63, y vas a darte cuenta de un contraste muy marcado. Mira lo que dice el verso 63. Más a los jebuseos, habitantes de Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron expulsarlos. Por lo tanto, los jebuseos habitan hasta hoy en Jerusalén con los hijos de Judá. Por este pasaje no podemos dejarlo pasar porque es muy importante. ¿Por qué? Porque hace un instante estamos hablando del buen ejemplo de Caleb,
un hombre de fe que a pesar de sus 85 años derrotó a 3 ciudades de los gigantes. Vemos el buen ejemplo de Otoniel, que al ser desafiado, al ser retado, ¿no? Y un hombre joven necesita desafío, ¿no? Ahí vamos aprendiendo cosas muy bonitas, hermano, y verdad, podemos detenernos un montón ahí. ¿Qué necesita un varón de más edad, de más experiencia? Necesita despertar, retar a la generación más joven. ¿Qué necesita la generación más joven? Ser retada, ser inspirada, que se les dé la oportunidad de poder ejercitar su fe. Caleb hace esto, ¿no? Él toma 3 ciudades, pero dice, no, la cuarta ya no la voy a tomar yo. Yo sé que Dios puede hacer maravillas por medio mío, pero yo quiero que otros se levanten también. Yo quiero asegurarme que la mujer que se case con mi hija, el hombre que se case con mi hija, perdón, sea un hombre de Dios. Yo quiero asegurarme que el día que yo me vaya a esta tierra, hayan hombres de fe quienes puedan tomar el cargo de liderazgo. Así que por muchas razones, Caleb levanta este desafío, Otoniel se levanta, él es un hombre de fe, él es un hombre de valor, va y conquista la tierra de Debir, de los gigantes, recibe la recompensa de la tierra, recibe la recompensa de ser esposo de Axa, la mujer de Caleb. Encima Axa hace uso también de esa fuerza, de esa fe, de ese optimismo, y va a su padre y le dice, padre, ya que me has dado esta tierra, dame un poco más. El padre le dice, ya que tú lo has pedido, conforme a tu fe se ha hecho, así que tómalas de arriba, tómalas de abajo. Una generación bendecida, una generación de fe, una generación de optimismo. Sin embargo, ¿qué pasa? Ahora el verso 63 nos dice que a pesar del buen ejemplo de Caleb y de su familia, los demás de las tribus de Judá no pudieron derrotar y expulsar a los habitantes de una ciudad que es importantísima. Claro, en ese momento que estamos recién empezando la historia bíblica, no suena tan importante tal vez, pero luego se volverá una ciudad muy importante, tan importante como la ciudad del rey, la ciudad del Mesías, Jerusalén. En Jerusalén, antes de que perteneciera a Israel, antes de ello, allí vivían unos cananeos que se llamaban jebuseos. Los jebuseos vivían allí en la ciudad de Jerusalén, una ciudad amurallada, por cierto, pero una ciudad donde los jebuseos vivían. Ahora, esta ciudad se encuentra en colinas, en un lugar un poco elevado, así que es un poco más complicado estratégica y militarmente de poder conquistarla. Sin embargo, no era imposible hacerlo. No era imposible hacerlo. Pero de alguna razón o por alguna manera, los hijos de Judá no pudieron conquistarla. No será sino hasta dentro de muchos años después, cuando es conquistada finalmente. ¿Por quién? Por el rey David, por David. David, sabemos que es coronado en Hebrón, en la ciudad de los gigantes que había conquistado Josué, pero luego David dice, no, yo voy por Jerusalén. Y él va hacia Jerusalén. Y es interesante, si usted lee en casa 2 Samuel 5, del 6 al 9, usted va a leer que cuando David y su ejército llegan a la ciudad de Jerusalén, el rey de Jerusalén y todos los que estaban allí le dice, ustedes no van a poder entrar porque hasta los cojos y los ciegos los van a expulsar. Estaban tan confiados ellos en su seguridad. No los habían podido derrotar antes, no los van a poder derrotar ahora, dijeron. Pero lo que no sabían es que el que estaba ahora delante de ellos no era pues un hijo de Judá cualquiera, era David, el rey de Israel. Y David era un hombre de fe. Si Caleb era un hombre de fe, David era un hombre de doble fe, era un hombre de amor a Dios, era un hombre de esperanza, era un hombre de optimismo, de valor. Así que, ¿qué hace David? David va y le dice a sus hombres, vayan y destruye y derroten esa ciudad. Y en efecto, Jerusalén es por fin conquistada y se vuelve capital del reino de Israel, la ciudad conocida como la ciudad del rey, donde esperamos que nuestro Señor Jesucristo vuelva también por segunda vez. Entonces, ¿qué quiero mostrarte con esto? Dos cosas. Dios estaba con Caleb y con Otoniel e hicieron grandezas. Dios estuvo con David más adelante y también hizo grandezas. Sin embargo, los demás hijos de Judá no pudieron lograr esas maravillas. ¿Por qué? Pues lo que la Biblia nos muestra o intuimos de leerla es que tal vez los hijos de Judá no caminaron al 100% con Dios y por ello, aunque tenían la bendición de la tierra, no la pudieron obtener plenamente. De otra forma te lo pongo. Muchas veces queremos la bendición de David, queremos ser como David, queremos ser como Caleb, como los grandes hombres de Dios. Queremos ser como ellos, pero no queremos hacer las cosas que ellos hacen. Queremos hacer las cosas o queremos tener la bendición de Pablo, de Pedro, de los apóstoles, pero no queremos pagar el precio como ellos lo han pagado. Por supuesto, Caleb era un hombre de bendición. Dios hizo
grandes maravillas por medio de Caleb. Pero Caleb era un hombre forzado, Caleb era un hombre valiente, disciplinado, igual Josué, igual David. Entonces, a pesar de que toda la tribu de Judá, mira, toda la tribu de Judá tenía la bendición de la tierra, no todos la vivían en la bendición plenamente. Caleb lo consiguió, Otoniel lo consiguió, su mujer lo consiguió, y los demás no. ¿Por qué? Porque probablemente, vuelvo a repetir, ellos no pusieron tanto esfuerzo, no se disciplinaron tanto, no pagaron el precio, no se esforzaron como vemos que Caleb lo hizo. ¿Acaso no habían otros ancianitos igual que Caleb? Sí, seguramente que sí, pero Dios bendijo a Caleb y no a los demás. ¿Acaso no habían otros hombres jóvenes como Otoniel, capaces de ir a la guerra, inteligentes, incluso más inteligentes que Otoniel, más hábiles militarmente? Sí, seguramente que sí, un montón. Pero Dios hizo grandezas con Otoniel. ¿Por qué? Porque fue el único que se levantó y dijo, yo lo hago. Fue el único que se levantó y dijo, yo creo que Dios lo puede hacer. Y lo hizo. ¿Qué aprendemos entonces de este primer capítulo? Nuestra actitud, nuestra fe, nuestro comportamiento ante las dificultades evidencia en quién confiamos y qué tan convencidos estamos de la bendición de Dios. Esta situación difícil que estamos viviendo puede ser de derrota para tu vida o puede ser de ánimo, dependiendo de cuál sea tu espíritu, de cuál sea tu ánimo. ¿Es un ánimo optimista? ¿Es un ánimo de fe? Tú te levantas cada mañana diciendo, bueno, exactamente no sé cómo voy a hacer hasta fin de mes, pero yo confío en el Señor, Él nunca me ha desamparado, no me va a desamparar ahora, así que en el nombre de Jesús salgo cada día y vamos a ver la gloria de Dios. O simplemente te sientas a lloriquear, ahí a lamer tus heridas, a quejarte, todo lo malo que te pasa, todo lo que no tienes, todo lo que has perdido. ¿Cuál es la actitud que tenemos? ¿Cuál es el comportamiento? ¿En quién confiamos? ¿Y qué tan convencidos estamos de la bendición de Dios? ¿Estás convencido de la bendición de Dios? Por eso te decía al inicio del servicio, lee Efesios capítulo número 1 y mira todas las grandes maravillas que Dios ha dado a los que hemos creído en el nombre de Jesús como nuestro Señor y Salvador. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. Todas las promesas de Dios son en Cristo Jesús, sí, y en Cristo Jesús, amén, para los creyentes. El creyente tiene a la mano la bendición de Dios. Está allí, ya está allí, pero no todos los creyentes viven en bendición. Tiene la bendición, pero no necesariamente vive en la bendición. Como un mendigo sentado en un banco de oro, ¿verdad? Como decían así del Perú. ¿Por qué? Porque no todos se esfuerzan, hermano. No todos pagan el precio. No todos lo hacen. Al final te voy a mostrar algo muy interesante. Segundo punto, segundo capítulo, capítulo 16. Esfuérzate en no abandonar tu responsabilidad. Y quiero mostrarte en pantalla el texto de Josué, capítulo 16, y vamos a leer solamente, una vez más, el texto central de todo ese capítulo, versos 8 al 10. ¿Sí? Todo el capítulo habla de lo mismo, pero solamente quiero centrarme en el punto, digamos que más importante del capítulo. Josué, capítulo 16, verso 8 al 10, y lo puedes ver ahí en pantalla. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Efraín, dice, conforme a sus familias, junto con las ciudades que fueron apartadas para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés, todas las ciudades con sus aldeas. Y una vez más, mira, por eso te decía que en los 3 capítulos es el mismo patrón, pero dice ahora, no expulsaron a los cananeos que habitaban en Geser. Por tanto, los cananeos habitan en medio de Efraín hasta hoy, pero fueron sometidos a trabajos forzados. Muy interesante, muy interesante. ¿Por qué? El capítulo 15 nos mostraba la repartición de las tierras a la tribu de Judá, ojo, y Caleb era de la tribu de Judá. Ahora, en el capítulo 16, vemos la repartición de las tierras ahora a los hijos de José. El 17 también es a los hijos de José, pero recuerda que los hijos de José se dividían en 2 tribus, Manasés y Efraín. Aquí, el capítulo 16, vamos a ver la repartición a los hijos de José, pero a la tribu de Efraín. Ahora, algo interesante que quiero que tengas anotado ahí, que tengas presente en tu mente, es que Josué
Josué, el líder de Israel ahorita, pertenecía a la tribu de Efraín. Ojo con eso, es importante eso, al final lo vas a entender por qué. Josué pertenecía a la tribu de Efraín. Sin embargo, a pesar, mire, y qué tremendo es esto, a pesar de que Josué, el gran hombre de Dios, el gran líder que fue ahora el sucesor de Moisés, un hombre de fe, porque nadie puede dudar que Josué era un hombre de fe, Josué era un hombre de valor, igual que Caleb, Josué era un hombre de oración, Josué era un hombre que vivía en santidad, Josué era un hombre tremendo, tremendo, ¿no? Casi se le compara a un segundo Moisés, un tremendo. A pesar de esto, la demás tribu de Efraín, todos los demás paisanos de él, dice, no siguieron el ejemplo de su gran líder, porque al igual que los hijos de Judá, ellos tampoco pudieron eliminar o expulsar a los cananeos que habitaban en la tierra de Geser. Por eso te decía que hay un patrón. Dios da la bendición, el pueblo tiene que esforzarse en tomar esa bendición, pero sin embargo la paradoja es que el pueblo no se esfuerza lo suficiente, no expulsan a los cananeos y al final esos cananeos van a ser de tropiezo para Israel muchos años después. Acá sucede lo mismo. Estos hombres de Efraín no siguen el ejemplo de Josué, sino que no se esfuerzan lo suficiente y no pueden de expulsar a los cananeos de Geser. Y tú me preguntarás, pastor, pero ¿cómo usted sabe que no se esforzaron lo suficiente? Dos razones. La primera, todo Israel con Josué atacaron capítulos antes a todos los reinos y grandes ciudades amuralladas, las más importantes de los cananeos, y las derrotaron. Así que lo que quedaba en Canaán ya no eran grandes reinos, eran pequeños reinos, más pequeños, que podían ser derrotados por tribus individuales, no por todo Israel. Primera razón. Segunda razón, dice la Biblia claramente, y lo podemos leer ahí en el verso 10, que no expulsaron a los cananeos que habitaban en Geser. Sin embargo, dice, los sometieron a trabajos forzados. Y eso a mí me suena muy extraño. ¿Por qué? Porque, es decir, no los expulsaron, sino que los volvieron esclavos suyos para que trabajaran de manera forzada. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Cómo yo puedo tener la fuerza para someter a alguien como esclavo y no tendría la fuerza para derrotarlo? Por supuesto, si ya lo he derrotado, solo que no lo he expulsado, lo he vuelto mi esclavo. Pero esa no era la orden de Dios. Esa no era la orden de Dios. La orden de Dios era, destruyan a todas las ciudades cananeas. No dejen nada. Extermínenlos. Porque Dios sabía que eso iba a ser de tropiezo para Israel más adelante. Pero ¿qué hicieron los de Efraín? Pensaron, razonaron fuera de la palabra de Dios, no basadas en la palabra de Dios. El problema no está en pensar, el problema no está en razonar, el problema está en establecer nuestros razonamientos fuera de los lineamientos de la palabra del Señor. Probablemente estos hombres pensaron, bueno, ¿para qué los vamos a exterminar si podemos tener mano de obra gratis? ¿Para qué vamos a exterminarlos y darnos el trabajo de limpiar la tierra, los árboles, las rocas, sembrar, cultivar, si podemos tener esclavos que lo hagan gratis por nosotros? Entonces sí, nos parece mejor, no los vamos a expulsar, claro, los derrotamos porque tenemos el poder para hacerlo, pero no los expulsamos, no los matamos, sino que simplemente los volvemos nuestros esclavos. Ahora, eso parece una idea razonable, lógica. Sin embargo, al no estar basada en lo que Dios les había mandado a Israel, fue una idea tremendamente equivocada. El ser humano está en nuestra naturaleza. Si tú ves la calle y hay un puente peatonal, pero tú dices, lo puedo cruzar directamente, tú te vas a dar cuenta que la gran mayoría de las personas, ¿qué va a hacer? No usa el puente peatonal. Cruzan directamente la pista, a pesar de que eso conlleva un riesgo para la salud, porque te pueden atropellar, te puedes caer, pueden pasar muchas cosas. Y cuando muchas veces hemos visto entrevistas televisivas preguntándole a las personas por qué no suben al puente peatonal si está allí para eso justamente, la gente dice, no, qué flojera subir al puente peatonal, ¿para qué voy a subir si puedo cruzar directamente? Eso es un reflejo de lo que el ser humano es. Siempre tratamos de buscar el camino más fácil. Siempre tratamos de buscar el camino que conlleva el menor esfuerzo. Si puedo, ¿verdad? En un curso, puedo copiar, puedo plagiar, puedo inspirarme en el trabajo de otro,
en vez de estudiar yo mismo y leer y quemarme las pestañas, la gran mayoría, no digo todos, por supuesto, la gran mayoría lo va a hacer. La gran mayoría va a buscar el camino del menor esfuerzo. Pero déjame decirte una cosa. La Biblia enseña que el esfuerzo es el camino para encontrar la victoria. Muchas veces hemos mal pensado que porque la salvación es gratuita, bueno, gratuita para nosotros, porque a Dios le costó la vida de su hijo, pero pensamos que porque la salvación es por la gracia de Dios, todo lo demás también es por la gracia. Y sí, en cierto sentido todo es por gracia, porque no merecemos nada, pero que sea por gracia no significa que tú no tienes que hacer nada y solamente sentarte en tu casa y esperar que el trabajo llegue, que la bendición llegue, que la idónea llegue, que el ministerio llegue, que el don llegue. Eso es absurdo. Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, 2 Timoteo, capítulo 2, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia, dice. Esfuérzate. Dios te lo ha dado sin merecerlo, pero eso no significa que lo va a hacer todo por ti. Te tienes que esforzar. Aquí el pueblo de Israel dijo, bueno, ¿para qué me voy a esforzar? Si puedo conseguir mano de obra gratis, puedo esclavizar a estas personas para que lo hagan por mí. Lo que no pensaron es que al dejar vivos a estas personas, ellos seguían vivos. Claro, no tenían el poder para rebelarse, fueron sus siervos, hacían lo que Israel les mandaba, pero tenían sus dioses, tenían sus ideas, sus costumbres paganas. Y eso, como un cáncer, se fue extendiendo poco a poco a todo el pueblo. Y por eso vemos al pueblo de Israel descarrilado completamente en la época de los jueces. Las licencias que Israel se iba dando estaban en contra del mandato de Dios y fue de tropiezo más adelante para el pueblo del Señor. Me hace pensar, me hace recordar este pasaje de Jeremías capítulo 15, versículo 19 al 21. El Señor le dijo a Jeremías, si vuelves, yo te restauraré, en mi presencia estarás. Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz, mi mensajero. Que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Y te pondré para este pueblo por muralla de bronce inexpugnable. Lucharán contra ti, pero no te vencerán, porque contigo estoy para salvarte y librarte, dice el Señor. Qué importante es mantenernos en esa consagración al Señor y no esquivar el camino difícil. La misma consagración al Señor equivale a trabajo duro, equivale a orar cuando quisieras estar durmiendo, equivale a hacer tu devocional cuando quisieras estar viendo un video de YouTube, equivale a estudiar la Biblia cuando quisieras estar simplemente ocioseando, tonteando, equivale a estudiar en la academia bíblica cuando otros simplemente están perdiendo su tiempo. Equivale a quemarte las pestañas, equivale a estudiar, equivale a orar, equivale a ayunar, equivale a esforzarte cuando otros tal vez no lo quieren hacer. Pero ese es el camino de la bendición. No hay persona bendecida, no hay persona usada por Dios, no hay persona que tú veas que Dios está haciendo cosas increíbles en su vida, que no sea una persona que se esfuerza. La mayoría de las personas te va a decir, pero ¿por qué? No te esfuerces tanto, duerme un poco más, relájate, descansa. Ese es el mensaje de la mediocridad. La mediocridad siempre te va a decir, no te esfuerces tanto, tranquilo, relájate. Porque la mediocridad siempre va a escoger el camino del menor esfuerzo. Obvio. Por eso es mediocre. Por eso es del montón. Por eso es promedio. Por eso nunca va a salir adelante. Pero el camino de la pasión, de la diligencia, del compromiso, de la consagración a Dios, por ende, de la victoria, es un camino pavimentado de esfuerzo, de lágrimas, de sudor. Te tienes que esforzar, te tiene que costar. Esfuérzate en la gracia. ¿Quieres ser un hombre de Dios? Tienes que esforzarte y orar cuando otros no están orando. ¿Quieres ser un hombre de la palabra de Dios? Pues tienes que estudiar la Biblia, leerla, analizarla, leerla, estudiarla, interpretarla, cuando otros no lo hacen, cuando otros simplemente tocan y comen de la migaja de otros. ¿Quieres ser un hombre de negocios? ¿Quieres ser un hombre de excelencia? Entonces tienes que buscar la excelencia, aprender, reinventarte, constantemente estar aprendiendo.
en lo que sea que Dios te ha llamado, en lo que sea, en lo cual sea tu don, en lo que sea lo que Dios te quiere utilizar, usted tiene que ser y buscar ser de excelencia, buscar esforzarse, buscar apasionarse, buscar ser más que los demás. ¿Qué aprendemos en este capítulo, hermano? Los hijos de Efraín tenían una responsabilidad, era de ellos. Ellos tenían que conquistar la tierra. No era la voluntad de Dios. Anda, consigue esclavos cananeos y mándalos a trabajar mientras tú estás en tu casa descansando. No, esa no era la voluntad de Dios. Usted tiene una responsabilidad. Yo tengo una responsabilidad delante del Señor y tenemos que asumirla. Te lo digo de esta manera. Nadie va a orar por usted en un sentido, ¿verdad? En un sentido, claro, oramos por usted, pero a lo que me refiero es, nadie va a orar en lugar de usted. A eso me refiero. Usted tiene que orar. Nadie va a ayunar en lugar de usted. Usted tiene que ayunar. Nadie va a leer la Biblia en lugar de usted. Usted lo tiene que hacer. Nosotros podemos hacer devocionales, podemos hacer folletos, podemos hacer manuales, cursos bíblicos, podemos predicar, pero si usted no lo recibe, si usted no lo toma, si usted no se alimenta, no digiere, no se esfuerza, no complementa, no se profundiza más, nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer. Nadie va a vivir su vida. Yo no voy a vivir su vida, yo estoy viviendo la mía. Nadie va a vivir su vida, hermano, hermana. Usted tiene que levantarse y decir, ok, ya, nos limpiamos de la mediocridad, nos limpiamos de los pensamientos absurdos, derrotistas, pesimistas, y vamos a partir de ese momento a levantarnos en el nombre del Señor y vamos a esforzarnos. ¿Me equivoqué? ¿Fallé? Sí, seguramente. Señor, perdóname, me limpio en este instante, pido perdón a las personas que tengo que pedir y comienzo a caminar sin mirar atrás, con pasión, con excelencia, con denuedo, con fe, con optimismo, en vez de estar pensando, tantos años he perdido, deja de pensar tantos años has perdido, porque para eso Caleb te hubiera ganado. Él hubiera dicho, ¿sabes qué? 45 años de mi vida los perdí y ni siquiera fue por mi culpa, porque yo no pequé, pecó el pueblo y he perdido 45 años de mi vida. No, no, no. Caleb no hizo eso. Caleb dijo, ya, ¿dónde está mi tierra? Que ahí voy. ¿Dónde está el monte? Que ahí voy. Para Caleb no fueron 45 años perdidos. Para Caleb fueron 45 años de soñar y de pensar, acá va a ser mi casa, ahí voy a poner mi piscina, ¿verdad? Todo depende de cómo veas las cosas. Todo depende de en quién estás confiando. Cuando usted abdica la tarea, cuando usted aplaza la responsabilidad y dice, bueno, ya oraré mañana, ya me consagraré mañana, ya lo haré pasado mañana, ese día nunca va a llegar, hermano. Es hoy. Hoy usted se tiene que consagrar. Hoy usted tiene que tomar la decisión de ser un mejor padre. Hoy usted tiene que tomar la decisión de ser un mejor hijo de Dios. Hoy usted tiene que tomar la decisión de ser un buen siervo. O hoy tiene que usted tomar la decisión de decir, ok, yo sé que el Señor me ha llamado, o por lo menos tengo certeza, o tengo inclinación o pensamiento de que el Señor me ha llamado. Listo. ¿Hasta cuándo voy a esperar? Muchas veces tenemos esa mala idea de decir, bueno, si es del Señor será. ¿A cuántas veces he escuchado esa idea? Bueno, sí, me gusta esa chica. Si es del Señor será. Si es del Señor me hablará. Si es del Señor me mirará. De viejo te vas a morir solterón. Sí, bueno, yo sé que el Señor me ha llamado a ministerio. Si es del Señor me llamará. Sí, te va a llamar, pero a su presencia te va a llamar. Tienes que forzarte, hermano, tienes que orar. Tienes que decir, ok, Señor, ¿tú me has llamado o no me has llamado? ¿Cómo es? Señor, vamos a orar, vamos a prepararme, voy a hacer de mi parte, voy a prepararme en un seminario, voy a estudiar la Biblia, voy a comenzar a decirle, pastor, ¿sabes qué? Yo creo que el Señor me ha llamado, a ver, analicemos juntos si califico o no califico, si tengo el don o no tengo el don, pero ya yo quiero, Señor, ya quiero estar en tu presencia, así que, pero si tenemos la actitud de, bueno, si será el Señor, será, olvídate, hermano. Olvídate, va a venir la segunda, una nueva pandemia y vas a seguir ahí, soñando en el día mágico, y ese día mágico nunca va a llegar, eso se construye día a día. No abdiques a la responsabilidad que te corresponde a ti. Esfuérzate en la gracia. El hecho de que Dios te haya dado las cosas por gracia no significa que usted no tiene que hacer nada. Todo lo contrario, usted tiene que hacer todo. Pablo decía, 1 Corintios capítulo 15, yo que soy el más pequeño de los apóstoles, he trabajado más que todos los demás. No yo, dice, sino la gracia de Dios. ¿Qué significa eso?
¿Significa acaso que Pablo no hizo nada? No, no significa que Pablo no hizo nada. Es más, Pablo mismo lo dice, yo he hecho más que todos los demás. Pero él dice claramente, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué significa? Que él entendía que Dios le daba las fuerzas, que Dios le daba el valor, que Dios abría puertas, que era por la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios, y quiero que usted se lo quede en la cabeza, la gracia de Dios no excluye el esfuerzo humano. Usted se tiene que esforzar, usted tiene que salir adelante. Si no, entonces saquemos de la Biblia todos los pasajes que dicen fuerte y sea valiente. Entonces simplemente Dios le debió haber dicho a Josué, ¿sabes qué, Josué? Quédate sentadito acá que yo voy a conquistar la tierra prometida por ti. No, no le dijo eso, le dijo, esfuérzate y sé valiente. Medita en la palabra de Dios de día y de noche. Haz tu responsabilidad. Nadie lo va a hacer por ti. Nadie lo va a hacer por ti. Te podemos animar, te podemos aconsejar, podemos interceder por ti, podemos llorar por ti, pero nadie se va a levantar si no eres tú mismo. Y en esta noche, en esta mañana, perdón, en el nombre del Señor te digo, levántate. Levántate tú de los muertos y te alumbrará Cristo, dice Pablo. Levántate. Toma la responsabilidad que el Señor te ha dado y empieza a ser un hombre, empieza a ser una mujer, empieza a ser un siervo, empieza a ser una sierva, empieza a ser un esposo, empieza a ser una esposa, empieza a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. El compromiso que Dios exige de su pueblo es total, no a medias. No a medias. No se le puede servir a Dios mediocremente. Se le sirve a Dios con excelencia, con pasión. Por último, Josué capítulo 17. Esfuérzate en luchar por tu bendición. Josué capítulo 17. Vuelvo a repetir, lo mismo que les dije con los demás capítulos. Es un capítulo más extenso, pero solo quiero centrarme en la parte neurálgica, la parte central. Usted en casa puede leerlo ya como tranquilidad, capítulo 15, 16, 17 completos, pero lo que yo quiero centrarme es en los puntos fundamentales de esos capítulos, la idea central. En pantalla usted va a ver Josué capítulo 17, versículo 12 al 13. Josué capítulo 17, versículos 12 al 13. ¿Sí? Usted lo va a ver ahí en pantalla. Pero los hijos de Manasés no pudieron tomar posesión de estas ciudades porque los cananeos persistieron en habitar en esta tierra. Y sucedió que cuando los hijos de Israel se hicieron fuertes, sometieron a los cananeos a trabajos forzados, pero no los expulsaron totalmente. Una vez más, te vuelvo a mostrar lo que te dije al inicio. En estos tres capítulos, 15, 16 y 17, vemos un patrón. Dios ha dado la bendición a su pueblo, la tierra prometida. El pueblo tiene que esforzarse, tiene que ir y tomarla, tiene que luchar, tiene que batallar, tiene que sudar, tiene que sangrar para obtener la bendición de Dios. Tiene que trabajar. Pero ¿qué sucede? El pueblo no lo hace. A pesar de que hay algunos pocos que sí. Josué, por el lado de los de Efraín, Caleb, por el lado de los de Judá, Otoniel, son como ahí, resaltan, ¿no? Hombres que resaltan, que se esfuerzan, que dicen, no, sí, vamos a tomarlo. Y verdad, se esfuerzan y en efecto consiguen la bendición de Dios. Viven en bendición. No solo tienen la bendición, pero viven en bendición. Y son de bendición a otros. Pero la mayoría, el resto, sigue más un espíritu promedio, conformista, pesimista. Dicen, bueno, si ya tenemos la tierra, ¿ya para qué? Así nomás está bien. Y no se esfuerzan lo suficiente. Y por ende, no logran expulsar a todos los cananeos. Y por ende, siembran las semillas de la destrucción. No en esta generación, tal vez no en la siguiente, pero de acá a unas cuantas generaciones más, vamos a ver en el libro de los jueces que toda la nación está casi destruida por causa de esos pequeños pueblecitos que dijeron, no, no pasa nada, no nos van a hacer nada, que ellos dejaron allí y no expulsaron. Igual en el capítulo 17, ahora vamos a ver la repartición a otra tribu de los hijos de José, ahora Manasés. En el 15 veíamos a los de Judá, en el 16 veíamos a los de los hijos de José, pero de la tribu de Efraín, y ahora vamos a ver a los hijos de José, pero de la tribu de Manasés, capítulo 17. Aquí vemos algo aún más grave todavía. ¿Por qué? Porque los hijos de Efraín, dice la escritura, que tenían el poder para vencer a sus enemigos, solo que no los vencieron, sino que los hicieron esclavos nada más. Pero miren lo que dice acá. Dice que los hijos de Manasés no pudieron tomar posesión de las ciudades porque los cananeos persistieron en habitar en la tierra. Otra versión dice que los cananeos prevalecieron. ¿Qué significa esto? Significa que la voluntad de los cananeos de quedarse en su tierra y defender su tierra era mayor que la voluntad de los israelitas de tomar la bendición que Dios les había dado.
Eso es tremendo, hermano. Eso es tremendo. ¿Por qué? Porque es una fuerza de voluntades realmente. ¿Es tu voluntad lo suficientemente fuerte para decir, yo voy a tomar la bendición que mi Señor me ha dado? ¿O te rindes ante cualquier obstáculo? Es tu determinación de ser usado por Dios tan grande que tú dices, no, no voy a parar hasta que Dios me utilice y hasta que Dios haga proezas por medio de mi vida, porque yo quiero extender el reino de los cielos. O eres una persona que al primer obstáculo se derrumba. Es una pelea de voluntades. El que tiene la voluntad más firme es el que vence. El que tiene la determinación más grande es aquel que logrará hacer proezas. No se trata aquí de físico, no se trata aquí de apariencia, no se trata aquí de prosperidad material, no se trata aquí de quién es más guapo, quién es más guapo, porque si fuera así el caso, yo estoy perdido, hermano. Yo estoy perdido. No se trata aquí de qué contactos tienes, no se trata aquí de a quién puedes pedirle ayuda, no, se trata de cuál es tu determinación. La voluntad, la determinación de los cananeos fue más fuerte. Ellos dijeron, no, 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 esta es nuestra tierra y de aquí nadie nos saca. Y los israelitas dijeron, bueno, el Señor nos ha dado esta tierra, pero no sé, creo que de repente nos hemos equivocado, de repente a Josué, a Moisés, se les ha chispoteado ahí el espíritu y se han equivocado y no, no, aparte de ellos, no, no vamos a poder vencerlos. Y ya, listo, perdieron. Desde que empiezan ya a verlo así, ya perdieron. Desde que tú empiezas a ver más los obstáculos que las promesas de Dios, ya perdiste, hermano. Ya estás muerto, ya. Mejor entiérrate, anda al cementerio y métete en una caja, ya estás muerto, ya. Desde que tú empiezas a ver los problemas más grandes que las bendiciones de Dios, desde que tú empiezas a ver las limitaciones como algo más grande que tu Dios, ya estás muerto. Ya estás muerto. La voluntad de los cananeos fue más fuerte y por eso no los pudieron echar. Era un poblado pequeño. Los israelitas eran más, pero no los pudieron vencer porque la voluntad de los cananeos era más fuerte. En un sentido, los cananeos tenían más fe en sus propias fuerzas que los israelitas tenían fe en Dios. Y muchas veces, hermanos, los cristianos somos así hoy. Al primer obstáculo, a la primera puerta cerrada, al primer conflicto, nos rendimos. No seguimos intentando. Hermanos, la vida nos enseña, la palabra de Dios nos habla que todo requiere un esfuerzo, todo requiere perseverancia, diligencia, disciplina, constancia, fe y buena actitud. Tal vez tu negocio no está despegando. Tal vez tu empresa no está avanzando. Tal vez tu ministerio no lo ves progresar. ¿Te vas a rendir a la primera obstáculo que encuentres en tu vida? Tal vez tu matrimonio tiene algunas piedras en el camino, algunos tropiezos. Ya, solo por eso tú quieres divorciarte y echar a la borda todo. ¿Te rindes tan fácilmente? ¿Tan fácil te puede el demonio sacar de camino con solo una pequeña prueba? ¿O eres de aquellos que luchan y se esfuerzan y se levantan una y otra vez para intentar lo que Dios ha puesto en sus corazones? Mira ejemplos: David, José, Jeremías, Pablo, Daniel, personas que ministraron en situaciones difíciles, con muchos conflictos, pero no los vemos rendirse, no los vemos rendirse, no los vemos desfallecer, no los vemos decir, no, esto ya está perdido, aquí no funciona nada, todo es un caos, ya mejor simplemente esperar la muerte. No, no, mi hermano. Ahora, sin embargo, estos hijos de Manasés más adelante se fortalecieron, dice. Pero una vez más, no derrotaron a los hijos de Israel, sino que los volvieron siervos. Los volvieron siervos. ¿Por qué? ¿Por qué eran así? ¿Qué tenían en su mente? ¿Qué pensaban? Mira lo que dice Josué 17, capítulo 14, versos 14 al 18. Ahí vamos a ver el secreto.
Josué capítulo 17, verso 14 al 18. Ahí usted va a ver el secreto de por qué los hijos de Israel no lograban vencer a sus enemigos. Entonces los hijos de José, puede ahí usted verlo en pantalla, Josué capítulo 17, verso 14 al 18. Entonces los hijos de José hablaron a Josué diciendo, ¿por qué me has dado solo una suerte y una porción como heredad, siendo yo un pueblo numeroso que hasta ahora el Señor ha bendecido? Y Josué les dijo, mira, si son un pueblo tan numeroso, suban al bosque, limpien un lugar para ustedes allí en la tierra de los fereceos y los refaitas, ya que la región montañosa de Efraín es demasiado estrecha para ustedes. Y los hijos de José le respondieron, la región montañosa no es suficiente para nosotros. Además, todos los cananeos que viven en la tierra de allí tienen carros de hierro, tanto los que están en Betsean como en sus aldeas, como los que están en el valle de Jezreel. Y habló Josué a toda la casa de José, a Efraín y a Manasés, sus paisanos, ojo, eran sus paisanos, diciéndoles, eres un pueblo numeroso, tienes gran poder, no te tocará solo una suerte, sino que toda la región montañosa será tuya, porque aunque es un bosque, tú la desmontarás y será tuya hasta sus límites más lejanos, porque expulsarás a los cananeos, aunque tengan carros de hierro y aunque sean fuertes. Acá hay algo maravilloso, hermano, de verdad, es tremendo. Y aquí vamos entendiendo por qué es que los israelitas no vencían a sus enemigos. ¿Qué sucede acá? Los de la tribu de Efraín y Manasés, los hijos de José, se presentan ante José, su paisano, ¿verdad? Para interceder, para decirle, bueno, Josué, ya que nos has dado esta tierra, somos paisanos, somos familia, ¿por qué no nos das un poquito más de tierra? ¿Verdad? Y Josué les dice, ok, ahí ven toda esa región montañosa, difícil, agreste, tómenla, esa es suya. Derriben los bosques, limpien, y eso es todo, eso es suyo. Y los hijos de José dijeron, no pues José, por favor, estamos hablando en familia, no vamos a darnos ese lugar tan difícil. Aparte, ahí hay ciudades y hay carros de guerra y no, es muy difícil. Danos algo más sencillo, algo ya esté trabajado, un campo más limpio, un vallecito por ahí, un río, algo más sencillo. Somos familia, por favor, Josué, estamos en confianza, por favor, somos tu familia, ¿no? ¿Cómo nos vas a desamparar de esa manera? Estaba tratando de obtener privilegios de su paisano, ¿no? Pero sabes que no, eso no era lo peor. Lo peor es que estaban esperando obtener la bendición por el camino fácil. Querían tener la bendición sin esforzarse. Yo le decía a mi esposa un día, así tuvieron un hueco en un cerro, yo me voy al cerro y lo pico y no paro hasta aplanarlo y nos vamos a vivir ahí porque es una casa ya, por fin un terreno propio. Ya no quiero alquilar. Pero mucha gente dice, no, muy difícil, no, ¿qué va a ser? Algo más sencillo, ¿no? Que no demande tanto esfuerzo. Ese es el gran problema del pueblo de Dios. Queremos la bendición, pero no queremos pagar el precio. Esa es la verdad. Queremos que Dios nos use, pero no nos imaginamos amaneciéndonos estudiando, orando o esforzándonos. Vemos las cosas difíciles como, me he tenido que amanecer hoy, ay, me voy a morir. ¿Y cuánta gente no se amanece estudiando? Un testimonio de un incrédulo. Oprah Winfrey, una mujer que hasta el día de hoy es una superestrella de la televisión norteamericana, cuenta en su biografía cómo esta mujer, mientras trabajaba de día, tenía que estudiar de noche y estudiaba de madrugada. Y para ella no quedarse dormida estudiando, ¿qué hacía? Ella no tenía cama en su casa. Había quitado la cama, no tenía cama. Ella dormía en el suelo con varios despertadores porque se levantaba todas las madrugadas a la misma hora para estudiar. ¿Y por qué dormía en el suelo y no ponía una cama? Porque muchas veces cuando tenía cama, pues estaba tan cómoda que aún así con despertadores y todo se dormía. Pero ella se obligaba a sí misma. Dormía en el suelo, sin sábana, sin nada, para que sea por el frío, por la incomodidad y por los despertadores, se levantara para estudiar. Y hoy es una de las mujeres más ricas y más poderosas de la televisión norteamericana, de mucha influencia.
Y así seguramente tú conoces ejemplos de personas que se han esforzado, que han logrado grandes cosas por medio del esfuerzo. Mucho cuidado con pensar, con equivocarte pensando, no, 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 es que nosotros no somos nada, el Señor lo hace todo. Esa es una equivocación. Por supuesto, Dios lo hace todo por gracia y recibimos las cosas por su gracia, pero eso no excluye tu esfuerzo, eso no excluye la diligencia que le tienes que poner. Por favor, hermanos, no confundamos, no tergiversemos la palabra de Dios. Estos pueblos querían bendición sin esfuerzo. Decían, no, 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 no nos des el monte porque es muy difícil, hay que talarlo, hay que flojera. Danos algo más sencillo. Y mira, Josué, a pesar de que era su paisano de ellos, respondió sabiamente y le dijo, bueno, si ustedes son un pueblo tan numeroso, ustedes mismos se están condenando en sus propias palabras, porque si dijeran, somos un pueblo pequeño, no tenemos fuerzas, tenemos muy pocos hombres, bueno, yo entendería, ustedes son pocos, son pequeños, no pueden conquistar terrenos más grandes, pero son un pueblo tan numeroso, manganzones, ociosos, ¿por qué no se van y talan lo que tienen que talar? Imagino que Josué se puso así, pero claro, no podía responderles de esa manera, así que Josué le dijo, ok, les dio por su lado, ¿no? Si ustedes, como ustedes dicen, son tantos, son tan numerosos y necesitan tantas tierras, pues ahí está, ustedes la tienen. ¿Quieren más bendición? ¿Para qué me la vienen a pedir? Dios ya se las ha dado, ahí está. No ven ese monte gigantesco, vayan, conquístenlo, talen el bosque. No dicen que hay reinos con carros de guerra y poderosos, ustedes lo van a vencer, tranquilos. Ejerzan su fe o no tienen fe. ¿Tienes manos? ¿Tienes brazos? ¿Puedes orar? ¿Tienes fe? ¿Puedes clamar a Dios? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Entonces, ¿qué les está diciendo Josué a estos hombres? Maduren. ¿Hasta cuándo van a estar esperando que alguien ore por ti, que alguien interceda por ti, que alguien crezca por ti, que alguien haga el trabajo por ti? ¿Hasta cuándo tú te vas a levantar y vas a decir, no, yo voy a clamar, yo voy a orar, yo voy a interceder, yo voy a tomar la bendición que Dios me ha dado a mí? Tú no puedes vivir de la bendición de otros. Tú puedes ser de bendición para otros, sí. Tú puedes ser de bendición para otros, pero no puedes vivir solamente de la bendición de otros. Usted tiene que buscar su propia bendición. Nosotros podemos orar por otros, pero usted no puede solamente vivir de las oraciones de otros. Usted tiene que vivir de su propia oración. Nosotros podemos hacer devocionales y compartirte la palabra, pero usted no solamente puede vivir de la lectura y la interpretación de otro. Usted tiene que leer, interpretar y aprender usted mismo. Josué les dice, manganzones, ociosos, tremendos viejos, y están ahí sentados esperando que Dios les dé todo servido. Levántense, cojan sus palas, cojan sus espadas y vayan y conquisten la tierra que Dios les ha dado. No quieren trabajar, ociosos es lo que son. Trabajo fuerte, esfuerzo, disciplina. Quiero creer que este pueblo se sintió avergonzado. Dijo, bueno, es verdad, ¿no? Somos tantos y venimos a pedir cuando podemos ir y tomar lo que Dios nos ha dado. Quiero creer que fueron y conquistaron las tierras que Dios les había dado. Pero muchas veces, hermanos, muchas veces no somos así. Queremos la bendición, pero no queremos esforzarnos para la bendición. Hermano, hay un momento, hay un tiempo en el cual uno es recién convertido, uno es débil, está recién creciendo, recién entendiendo las cosas y necesitas que te busquen, necesitas que te llamen, que te hablen contigo, que estén detrás tuyo constantemente, como mis hijas, ¿no? Necesitan todavía que les laven algunas cosas, necesitan que las bañen todavía, recién están aprendiendo a bañarse solas, necesitan que les sirvan la comida, aunque ya llevan su plato, ya llevan su plato, por lo menos la mayorcita ya lleva su plato a la cocina, ya está aprendiendo a hacer algunas cosas, ya tiene su escobita, ya tiene que recoger sus juguetes, porque tiene que hacerse responsable. No, no va a vivir todo el tiempo levantándose tarde diciendo, mamá, papá, hay desayuno, hay comida, ya come y deja todo su servicio tirado, juega y deja todos sus juguetes tirados y se va sin responsabilidad. No. Yo le digo, no, no, no.
No me arreglas tus juguetes, no comes simplemente. No me arreglas tus juguetes, no ves televisión. Así de simple. Porque tiene que aprender a ser responsable. Hermanos, espiritualmente es igual. ¿Hasta cuándo vamos a vivir dependiendo de que, ay, no oran por mí, me deprimo? Ah, no me han llamado, me deprimo. ¿Hasta cuándo vamos a aprender a ser nosotros mismos responsables por nuestra propia vida espiritual y a tomar la bendición? Porque mira, Dios no solamente te quiere dar bendición, Dios quiere que usted sea de bendición para otros. Lo que te dije al inicio, Dios nos ha dado bendición a todos los creyentes, pero no todos viven en bendición y no todos son de bendición para otros. Para obtener la bendición de Dios, usted se tiene que esforzar, usted tiene que asumir la responsabilidad personal, es usted el que tiene que hacerlo, no otro, y usted tiene que pagar el precio. Para ello, su deseo y fuerza de voluntad tiene que ser fuerte, basados en lo que el Señor le ha dado. Usted tiene que determinarse. Viene un obstáculo en su vida, viene un problema, no importa, se levanta otra vez. No, el Señor me va a ayudar. El Señor va a estar conmigo. Él me ha dado la victoria. La pregunta, ¿Dios nos ha bendecido? Por supuesto que sí, hermano. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Él nos ha bendecido con la salvación. Si usted tal vez en esta mañana me está escuchando y no tiene seguridad, certeza, no ha entregado su vida al Señor, usted, déjame decirle, usted no está viviendo en bendición. Aún así, usted goza de algunas bendiciones del Dios de la gracia, pero usted no tiene la mayor bendición, que es la salvación del pecado y de la condenación del infierno. Dios le quiere bendecir en esta mañana. Él ha enviado a su único hijo Jesucristo para que Él venga a esta tierra, viva una vida perfecta y muera en la cruz del Calvario. La Biblia dice, maldito todo aquel que muere en un madero. Y Cristo se hizo maldición para que nosotros no seamos maldición y tengamos bendición. Nosotros vamos rumbo a la maldición por causa del pecado. Usted va rumbo a la maldición por causa del pecado. Pero Dios no quiere que usted viva maldición. Dios quiere bendecirle. Dios quiere bendecirte en esta mañana, amigo o amiga. Y para eso, hace más de 2000 años atrás, Él envió a su Hijo Jesucristo para que Él bebiera la maldición que le correspondía a usted y a mí. Y dice la Escritura que si nosotros ponemos nuestra fe en el Señor Jesús, la bendición de Dios vendrá a nuestras vidas, el perdón de los pecados, la paz con Dios, la vida eterna y toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. A partir de ese momento podemos decir, sí, Dios me ha bendecido, no solamente con la salvación, me ha dado su Espíritu Santo, me ha dado su palabra, me hace ser parte de una iglesia local, me da sabiduría, entendimiento, puedo orar a mi Padre y mi Padre me responde, me proveerá de bendición cada día de mi vida y el día que yo parta de esta tierra me iré a la patria celestial a gozar eternamente con el Señor, más que bendecido. Pero para que esa bendición se haga patente, se haga real en la vida, usted y yo tenemos que batallar contra el mundo, contra la carne, contra Satanás, contra nuestra propia mediocridad, contra nuestra propia inclinación a no tomar el esfuerzo, sino ir por el camino más rápido. Usted tiene que luchar. Dios nos ha dado herramientas para poder vencer. Hermano, termino con esto. Mientras muchos duermen, hay algunos que están estudiando. Mientras muchos están viendo tirados en un sofá de televisión, hay muchos que están orando, algunos que están orando. Mientras hay muchos que pasan su vida intrascendentemente, en cosas sin ningún sentido, viendo series absurdas en televisión, perdiendo el tiempo. Hay gente que está perfeccionándose, aprendiendo, estudiando, leyendo la palabra o compartiendo o puliendo sus dones, talentos. ¿Quiénes son los que cambian la historia? Esos, los que se apasionan, los que se esfuerzan, los que pagan el precio que otros no quieren pagar. Mientras todos dormían, había uno que estaba orando, derramando lágrimas por el mundo. Cuando todos estaban en fiesta, había uno que estaba en el monte hablando con Dios. ¿Ves?
Cuando muchos estaban en su desenfreno, había uno que estaba yendo por los caminos predicando el evangelio. Cuando todos le habían dado la espalda a Dios, había uno que estaba muriendo en la cruz sin merecerlo. La historia siempre la hacen los que se esfuerzan, los que se disciplinan, los que pagan el precio. La pregunta es, ¿usted pagará el precio? ¿Usted estará dispuesto a pagar el precio? ¿Usted estará dispuesto a disciplinarse y esforzarse, a ser valiente? Esa pregunta, contéstela usted con Dios. Vamos a orar.